tener la primera enseñanza de este día. Bueno, buenas tardes y gracias por venir a escuchar la palabra de Dios. Vamos a leer en Juan 5. Juan 5, 22. Juan 5:22 dice así. Dice, porque el Padre a nadie juzga, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Dice, sino que todo el juicio dio al Hijo. Ahí vemos en el 23 dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El 25 dice, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Aquí nos dice, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeren vivirán, y los que la oyeren vivirán. El 26 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. 27 dice, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es Hijo del Hombre. Y dice el 27, dice, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es Hijo del Hombre, por cuanto es Hijo del Hombre. El 28 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieren lo malo a resurrección de condenación. Ahí vemos como nos dicen aquí estos versículos. Vamos a leer aquí nuevamente en Juan 5:25, que nos dice, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. Y en el 27 que nos dice, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Y vemos cómo nos dice,
por cuanto es el Hijo del Hombre. Y en el 25 que nos dice, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. La voz del Hijo de Dios. Y en el 27 nos dice que por cuanto es el Hijo del Hombre, ahí vemos cómo nos dice que es el Hijo de Dios y que es el Hijo del Hombre. En el 25 y 26 nos dice que es el Hijo de Dios y que es el Hijo del Hombre. Vamos a ver aquí unos versículos de los que nos dice dónde es el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. Vamos a ir aquí mismo a Juan. A Juan 1:1. Juan 1:1 dice: y en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo era Dios. Y vemos aquí en el 1:10, vamos a leerlo, dice: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Aquí vemos cómo nos dice: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y en Juan, aquí mismo Juan, en el 14, nos dice: y aquel Verbo fue hecho carne. Y vemos cómo nos dice: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre vosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí vemos cómo nos dice en estos tres versículos, en el 14 que nos dice: y aquel Verbo fue hecho carne. En el 10 nos dice que en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Y en el 1:1 nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el 14, y aquel Verbo fue hecho carne. Ahí vemos cómo nos dice. Y también vamos a ver otros versículos. Vamos a ver en Mateo 1:20. Mateo 1:20, vamos a leer lo que nos dice, y lo voy a leer del 19, dice: José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarlo secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. En el 21 nos dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Ahí vemos cómo nos dice en el 21: y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí vemos cómo vemos que nos dicen aquí los versículos. Y aquí
donde estábamos, vamos a regresar a Juan 5, Amén. Juan 5, 25, Juan 5, 25, que nos dice, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, donde oirán la voz del Hijo de Dios. Y en el 27 que nos dice, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre, por cuanto es el Hijo del Hombre. Por eso decimos que la Biblia dice, así dice la Biblia, que él era de la tierra y era también del cielo. Amén. Es humano y también es divino. Amén. Por eso aquí es el Hijo de Dios y es el Hijo del Hombre. O sea que es 100% humano y 100% divino. Ahí vemos cómo en estos versículos que leí, cómo nos dice. Por eso aquí en estos dos versículos dice que es el Hijo de Dios y es el Hijo del Hombre. Aquí podemos ver en estos versículos, podemos leerlos, podemos ver que nos dice, porque así nos dice la Biblia. Él es humano y también es divino. Amén. Aquí nos dice la Biblia que es el Hijo de Dios y es el Hijo del Hombre. Y aquí mismo en este versículo, en el 25, dice, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Aquí vemos cómo nos dice, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y aquí mismo vemos en el 28 que nos dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Aquí vemos cómo nos dice, aquí podemos ver que nos está hablando de dos muertes. Vemos en el 25 que dice, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Amén. Y aquí en el 28, él dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Aquí nos dice que los que están en el sepulcro. Amén. Y en el primero nos dice que los muertos oirán su voz, y los que la oyeren vivirán. Entonces primero en el del 28, en el 28 los que dice, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y dice en el 29, y los que hicieron, nos está diciendo en pasado, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron, está diciendo en pasado, y los que hicieron lo malo, resurrección de condenación. Ahí vemos como a resurrección de condenación. Aquí vemos cómo nos dicen en el 29. Y también podemos ver allá en Daniel 12:2, que dice, para ver más o menos lo que nos dice en el versículo 29, Juan 5:29, y también lo que nos dice en Daniel 12:2, y dice, y muchos
en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Unos para vergüenza y otros para confusión perpetua. Ahí vemos cómo nos está diciendo de esta muerte. Y ahora vamos a ver de la muerte de que nos habla en el 25. Él dice, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oyeren y los que la oyeren vivirán. Ahí vimos ya una muerte. Les decía que aquí nos hablaba de dos muertes. Ahora vamos a hablar de la muerte que nos está hablando en el 25. Y pues vamos a ir a Efesios. En Efesios 2.1. Vamos a ver en Efesios 2.1 lo que nos dice. Dice en Efesios 2.1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros deleites y pecados. Aquí vemos cómo nos dice en Efesios 2.1, dice, cuando estabas muerto en nuestros delitos y pecados. Ahí vemos cómo de qué muerte está hablando. Está hablando que de la muerte de que estamos muertos o que estábamos muertos en pecado. No está hablando de la muerte de cuando ya está uno en la tumba, porque ya se murió. Y nos dice también en el 2.5, vamos a leerlo, dice, aún estando nosotros muertos en pecado. Aquí vemos bien claramente cómo nos dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ahí vemos de qué muerte nos está hablando. De la muerte cuando estamos en pecado. También vamos a ver aquí en Efesios 5:14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Ahí vemos también de qué muerte nos está hablando. Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y también podemos ver otro versículo también de que nos habla de qué muerte del pecado. Pues podemos ver en Lucas 9, en Lucas 9:60. Vamos a ver lo que nos dice. ¿Cuál es el 59? Y dice, y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Aquí vemos también es un ejemplo que está bien, que dice, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Y vemos cómo nos dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, que está a los que estaban muertos en pecado, porque cuando está uno muerto, que ya está uno en la tumba o la muerte física, ya no puedes enterrar a nadie, ya estás muerto. Pero si estás muerto en pecado, pues
si puedes enterrar tú a una persona que esté muerta físicamente. Por eso les decía que aquí en estos versículos nos está hablando de dos muertes. De la muerte cuando andamos en pecado y de la muerte cuando ya estamos, o las personas que ya están en la tumba. Entonces estamos hablando de dos muertes. Y aquí también podemos leer vamos a regresar ahí a Juan. A Juan 5:25. Juan 5:25, que en el versículo que dice: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Y los que la oyeren vivirán. Y aquí también nos dice en el 27, y también le dio, en el 25, en el 24 dice, bueno, voy a leer otra vez, dice: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. En el 24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En el 24 dice: el que oyere mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. En el 25 dice: y los que la oyeren vivirán. Aquí vemos cómo nos dice: y la que lo oyeren vivirán. Aquí vemos cómo nos dice. Aquí podemos ver que él nos puede dar vida eterna. Aquí Él nos puede dar vida eterna. Y en el 22 vemos cómo dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Aquí podemos ver cómo Él nos puede dar vida, pero también nos va a juzgar. Aquí y Él también nos puede dar vida eterna, y también nos puede defender. Vamos a ver donde dice que Él nos puede defender, pero Él también nos va a juzgar. Entonces Él te puede dar vida eterna, Él te puede defender, pero también te va a juzgar, o nos va a juzgar. Entonces aquí donde les leía, que dice en el 24 y 25, que dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, mas ha pasado de muerte a vida. El 25, y los que la oyeren vivirán. Vemos ahí cómo nos puede dar vida eterna. Ahorita vamos a ver dónde dice que Él nos puede defender. En Primera de Juan, en Primera de Juan 1, vamos a ver.
Primera de Juan, Amén. no, sí, Primera de Juan 2, 1. Voy a leerlo. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Allí podemos ver cómo Él nos puede defender. Ya vimos que Él nos puede dar vida eterna. Aquí vemos que Él nos puede defender. Y también allá en Romanos 8, 34 dice, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahí vemos cómo Él nos puede defender. Él nos puede defender. Y Él también nos puede, y Él también nos va a juzgar. Amén. Va a ver en tres pasos. Él va a ser el juez, va a ser el juez de todos. Donde empezamos a leer aquí en Juan 5, 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Amén. Ahí vemos cómo están las tres partes, las tres ejemplos, que Él nos puede dar vida eterna, Él nos puede defender, y Él también va a juzgar a todas las personas. A todas las personas Él va a juzgar, porque aquí en el 5:22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y para terminar vamos a ver allá en Apocalipsis 20, en el 12, y dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Aquí vemos en el 21 que nos dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y fueron juzgados los muertos. Ahí vemos cómo nos dice. Es por eso que les decía que Jesucristo nos puede dar vida eterna y nos puede defender, y también va a juzgar a todos. Amén. Él nos va a juzgar a todos los muertos. Y aquí en el 25, regresando a Juan 5, 25, que dice, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. Y ahora es cuando de los que están muertos en el pecado, ahora es cuando tienen que oír la voz de Cristo. Amén. Porque Él nos puede dar vida eterna, y Él nos puede defender, y es cuando nosotros estamos vivos. Porque cuando ya nos esté juzgando, ya no hay oportunidad ya no vamos a tener oportunidad, y ya la gracia de Jesucristo se acabó. Y es como les decía allá en Apocalipsis, Amén. en Apocalipsis 20, 12, que dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, porque estaban de pie, porque ya no hay gracia, ya no hay compasión, ya todos estaban de pie. Entonces tenemos que aprovechar ahorita, Amén. todos los que estamos vivos, porque mientras estemos vivos tenemos
oportunidad, tenemos que Jesucristo nos pueda dar vida eterna y que nos pueda defender. Porque ya cuando estemos muertos, ya no va a haber oportunidad, ya no va a haber compasión de nadie. Entonces, eso es lo que tenía por hoy y es todo. Bueno, entonces ahí quedó la enseñanza. Ahí está, ¿verdad? Todos esos estudios de que la palabra de Dios, ahí en Juan, donde nos explicaba Chuy, cómo es importante, como él decía, de los que son muertos espirituales, ¿verdad? Y muertos físicos. Aquí es donde se equivocan los testigos de Jehová, ¿verdad? Y los católicos también. ¿Por qué? Porque aquí, como ahí en el 25 donde decía Chuy, de cierto digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos, ahí están los muertos espirituales, ¿verdad? Que Chuy nos estaba explicando, los muertos espirituales, ¿verdad? Los que, como Chuy nos decía de Efesios 2, ¿se acuerda de Efesios 2? Entonces, eso lo podemos comparar con Apocalipsis 3:20, cuando dice aquí yo estoy a la puerta, ¿verdad? Entonces, por eso dice, oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oyeren vivirán, ¿verdad? O sea, los que acepten a Cristo vivirán. Esos son los muertos espirituales, como decía Chuy. Y el 28, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Ahí están todos los muertos, ¿verdad? Todos los muertos físicos, como él dice. Y 29 dice, y los que hicieron lo bueno, ¿verdad? Los que hicieron lo bueno, entonces saldrán a resurrección de vida. Ahí todos los que hicieron lo bueno, que salieron a resurrección de vida, ¿quiénes son los que hacen lo bueno? Que no han aceptado a Cristo. Exactamente, eso es. Acuérdense que Timoteo 2, 3 y 4 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean que salvos, ¿verdad? Entonces, ese es hacer lo bueno. Entonces, acuérdense ustedes, porque este pasaje, los testigos de Jehová, ¿cómo lo tuercen, Dice, y los que hicieron lo bueno, entonces ya sabemos que los que hicieron lo bueno son los salvos. ¿Por qué? Porque en la Biblia, acuérdense, las obras, o sea, las buenas obras, siempre van a ser el fruto de la salvación. O sea, ¿sí entendemos, no? No la raíz, ¿ok? No la raíz. Cuando ustedes digan cuando la gente dice que se puede salvar por obras, entonces están diciendo que las obras son la raíz de la salvación. Y eso no es cierto, no es verdad. Entonces las obras siempre son el fruto, ¿verdad? Las obras siempre son el fruto de la salvación, ¿ok? Y pero no es la raíz, acuérdense. Entonces, las buenas obras son el fruto de la salvación y no la raíz. ¿Sí entendemos, verdad? Por eso dice, y los que hicieron lo bueno saldrán de la resurrección de vida. Ahí están los que fueron salvos, más los que hicieron lo malo. ¿Quiénes son los que hicieron lo malo? Los que no aceptaron a Cristo, ¿verdad? Esos no aceptaron a Cristo, de modo no había salvación, no había ni una raíz buena, ¿verdad? Y hicieron lo malo a resurrección de condenación. O sea que su cuerpo mismo va a ser resurrecto, su cuerpo mismo va ¿cómo se dice? A resucitar, ¿verdad? Se va a juntar con su alma, con su espíritu, todo, y él va a ser echado al infierno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recuérdense que ya la alma de los que no fueron salvos están en el infierno, ¿se acuerdan? Entonces el testigo loco de Jehová, bueno, sin Jehová, pues, ¿verdad? El testigo loco sin Jehová, dice que, ¿se acuerdan? Que dice que están allí dormidos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que están allí dormidos? ¿Por qué? Porque usan este versículo. Y los que hicieron lo bueno saldrán, o sea, dicen, ahí está. Pero ¿se acuerdan que cuando dicen, al mismo en Juan 3:18 dice que se fue al infierno? Esta es la condenación, ¿verdad? Ya está allá, pues, nomás que su cuerpo está acá en la tumba. Entonces uno está allá y su cuerpo está acá. Entonces no es que está ahí dormido. Por ejemplo,
como los que van a la guerra, ¿verdad? Y que explotan en puro pedacito, entonces ¿dónde está su alma? Por ejemplo, los testigos de Jehová dicen, no, es que los muertos, ahí está su alma junto con ellos, ahí está dormido él. Pero los que explotan, que los hacen pedacitos, entonces ¿dónde está su alma? Entonces es obvio que no, entonces su alma ya está en el infierno, que no aceptaron a Cristo. Entonces sí entendimos la enseñanza, ¿verdad? Ok, entonces bueno, entonces ahí vamos a terminar.